Durante las semanas anteriores hemos estado estudiando algunos de los errores que han atacado al cristianismo desde sus inicios. Una de las cosas que yo he estado mencionando frecuentemente en cada una de estas enseñanzas es el hecho de que los errores y las falsedades doctrinales que existen hoy día y que tanta confusión causan no son nuevas. Esas son solamente repeticiones de cosas que han sucedido en el pasado. Es lo que podríamos decir hoy un reciclaje de falsedades. Esas cosas han sucedido en el pasado y vuelven a suceder en nuestra época. Muy bien, el día de hoy yo quisiera invitarles para que viéramos otro movimiento que tuvo lugar en los primeros siglos y giró alrededor de un personaje llamado Pelagio. No sabemos su apellido, pero su nombre era Pelagio. Este era un predicador que reaccionó con un gran disgusto ante la enseñanza de otro hombre llamado Agustín. Agustín, en un libro que él escribió que se llamaba Las Confesiones, hizo la siguiente oración: dame lo que pides y pide lo que quieras. Una oración muy sencilla, ¿no? Pero piensen ustedes en el sentido, en el significado de esa oración. Él le decía a Dios: dame lo que pides y pide lo que quieras. Lo que Agustín estaba diciéndole ahí a Dios era: Señor, si tú no me das a mí la capacidad, yo no voy a poder agradarte a ti. Si tú no me das a mí las fuerzas, si no me das el entendimiento, si no me das el deseo, yo jamás voy a poder darte a ti lo que tú pides. Así que por favor, dame lo que tú pides y después pide lo que tú quieras. Pelagio, cuando oyó esa oración, reaccionó con disgusto y con rechazo y comenzó a atacar a Agustín, porque Pelagio consideró que esto era una blasfemia en contra de Dios, porque en su mente, en su doctrina, en su entendimiento, Pelagio pensaba que el hombre es capaz de hacer lo que Dios pide con sus propias fuerzas. Pelagio pensaba que Dios creó al hombre perfecto y que el hombre es capaz de agradar a Dios si se lo propone. Que el hombre es capaz de hacer lo que Dios pide si se esfuerza. Y cuando él escuchó que Agustín decía: dame lo que pides y pide lo que quieras, él dijo: Agustín está blasfemando contra Dios. Y entonces se encontraron estos dos pensamientos, chocaron estos dos pensamientos. Y eso quedó en la historia marcado como la gran controversia entre Pelagio y Agustín. Y quizás ustedes piensen, hermanos, bueno, realmente eso a mí no me importa mucho y no tiene nada que ver con mi vida diaria. Pero van a ver que sí, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Y tiene mucho que ver, sobre todo, con nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. De ahí sale la luz para comprender la religión verdadera y la religión falsa. Bueno, veamos, hermanos, qué es lo que está implicado en esta controversia entre Pelagio y Agustín. Pelagio, como ya lo dije, pensaba que el hombre tiene la capacidad, si se esfuerza lo suficiente, si tiene el deseo y si se lo propone, de agradar a Dios. Porque Pelagio decía: si no es así, entonces los hombres somos marionetas, sin responsabilidad ni capacidad moral. A Pelagio le parecía inaceptable que para cumplir los mandamientos de Dios fuera necesaria la gracia de Dios. Él estaba seguro que Dios no pedía nada que no pudiésemos nosotros lograr con nuestros propios recursos. Él pensaba que si la gente creía lo que Agustín enseñaba, la gente se iba a volver irresponsable y se iban a apoyar en la idea de que ellos no podían para vivir vidas libertinas, para vivir como quisieran. Entonces Pelagio, por supuesto, de acuerdo a su manera de pensar, predicaba fuerte
Y le decía a la gente que se tenía que esforzar y que ellos podían hacerlo y que tenían que hacerlo y que debían de esforzarse para hacerlo. Esa era la predicación de Pelagio. Agustín, por el contrario, predicaba: tú no puedes hacerlo. Es imposible que tú lo hagas. Si lo quieres hacer, tienes que buscar a Dios y tiene que ser Dios el que te dé las fuerzas para hacerlo, porque solamente Él es capaz de hacernos capaces de hacer su voluntad. Y eso que parecía una cosa realmente sin mucha importancia al principio, ni Agustín ni Pelagio la habían pensado profundamente, mucho menos el resto de la gente, comenzó a crecer y a crecer hasta convertirse en una tremenda y profunda controversia. Como Pelagio pensaba que cuando Dios pide que hagamos algo es porque podemos hacerlo sin su ayuda, él pensaba también que Dios no nos podía hacer responsables de obedecer su ley si no tenemos la capacidad de hacerla, pero que Dios nos hacía responsables a todos los seres humanos por no obedecer su ley y que por lo tanto teníamos que cumplirla nosotros. Ahora, en realidad, hermanos, las ideas de Pelagio no eran originales. Pelagio no fue el primero que pensó en esto. Los griegos pensaban esto, los filósofos griegos, y los romanos también, pero los griegos fueron los que más lo pudieron expresar de una manera clara. Los griegos pensaban que el hombre es el que alcanza a Dios. De hecho, la palabra religión viene de dos términos, de donde nosotros podemos derivar esa frase religar. Religión era religar, volver a conectarse a Dios con el esfuerzo personal. Entonces los griegos tenían esa idea. Ustedes recuerdan que los griegos tenían muchos dioses en el monte llamado el Monte Olimpo, y ellos pensaban que había que hacer ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios para alcanzar a los dioses del Monte Olimpo. Y entonces Pelagio tomó esa idea filosófica, con la única diferencia de que él trajo esa idea de los griegos al cristianismo y vistió esa idea con términos bíblicos y enseñaba lo mismo que enseñaban los griegos, pero con un lenguaje bíblico. Y la diferencia entre Pelagio y Agustín fue que Agustín no tomó las ideas de los griegos, sino que Agustín se puso a estudiar la Biblia. Y hay una enorme diferencia entre lo que la Biblia nos enseña y lo que enseñan los griegos, o los romanos, o los franceses, o los americanos, o los europeos, quien sea. Hay una gran diferencia. Agustín comprendió que la Biblia era la revelación de Dios al hombre. Y que la Biblia, aunque en algunas ocasiones habían ciertas doctrinas que nosotros no podíamos entender, no porque sean ilógicas, sino porque son las ideas de un Dios absolutamente más infinito que nosotros, él aceptaba lo que la Biblia enseñaba, mientras que Pelagio trataba de satisfacer su lógica, ¿no? Su razón. Por eso le parecía más lógico, más aceptable las ideas de los griegos. Así que Pelagio, como era un hombre muy educado, por supuesto, era un hombre también muy entregado a la vida espiritual, y además era un hombre elocuente que sabía bien expresar sus ideas y era celoso y ferviente en todo lo que él creía. Él pudo articular con bastante claridad sus ideas, que eran ideas filosóficas griegas vestidas con lenguaje bíblico. Déjenme hacer un paréntesis aquí, porque eso sucede mucho en nuestros días todavía. El hecho de que una persona se pare detrás de un púlpito, o le predique a uno desde un programa de televisión, o en la radio, o escriba un libro con lenguaje bíblico, y que use el nombre de Dios, y que use la Biblia, no quiere decir que su doctrina sea una doctrina sana. No quiere decir que sea doctrina verdadera. Mucho de lo que hoy se predica en los púlpitos se enseña en la televisión, especialmente lo que se enseña en la televisión y en la radio, porque ustedes saben que la televisión y la radio son medios de comunicación masiva. Usualmente son usados para propaganda, para mercadeo. Y la televisión y la radio no pueden tener éxito si la gente no lo ve, ¿no es cierto? Si la gente no sintoniza la televisión o la radio, no hay éxito. Entonces, básicamente, la televisión y la radio son entretenimiento. Eso es. Y aún los programas educativos que se transmiten por la televisión y la radio tienen que ser bien entretenidos. De otra manera, la gente no los ve. ¿Ah?
¿Por qué creen ustedes que son tan populares los programas de chismes de la farándula? ¿O por qué creen que son tan populares las noticias de los escándalos o de las cosas graves, como por ejemplo la fiebre esa mortal de la que se está hablando? No paran de hablar de eso, porque eso es lo que la gente quiere oír, que los pone nerviosos y los hace sentir que están viviendo la vida, ¿no? Pero lamentablemente sucede también así con el cristianismo, con los predicadores. Un predicador, para ser exitoso públicamente, así a las masas, tiene que ser una persona que le agrega un elemento de entretenimiento a su enseñanza. Y yo no digo eso porque no es así, hermano, que todos los predicadores y todos los que son populares y son conocidos ampliamente sean personas que tengan esa filosofía o que tengan esa inclinación, pero la gran mayoría de ellos. Así que no es recomendable que ustedes se alimenten espiritualmente con predicadores de la radio o de la televisión. Eso no es recomendable. Hay cristianos que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo en la radio escucho o yo escucho en la televisión, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo no es solamente escuchar ideas religiosas, el cristianismo es escuchar la palabra de Dios y vivirla. Y uno de los aspectos de vivir la vida cristiana es dentro de una congregación, porque en una congregación uno se compromete con otra gente a vivir eso, con esas personas, y no solamente en la congregación, en su casa, en su trabajo, en su vida cotidiana. Ese paréntesis lo estoy haciendo, hermanos, por el hecho de que las ideas de Pelagio fueron tan populares que se esparcieron por todo el mundo civilizado de aquella época, por toda Asia, África y Europa. Por supuesto, Asia, África y Europa no eran lo que es ahora, lo que es en nuestra época, pero ya estaban pobladas, habían ciudades bastante avanzadas en aquel tiempo. Se esparció la idea de Pelagio, de que el hombre tiene la capacidad de hacer por sí mismo lo que Dios pide. Entonces, mientras esta controversia se profundizaba, comenzó a salir a la superficie la verdadera esencia de esas ideas. Y en realidad lo que había detrás de eso, hermanos, era la doctrina de cómo es que el hombre puede llegar a ser salvo y tener una relación genuina y verdadera con Dios. Y si nosotros le consultamos a Pelagio, Pelagio va a decir, bueno, la manera en que el hombre puede ser salvo es esforzándose, proponiéndoselo, obedeciendo. Y si le preguntamos a Calvino, ¿cómo se puede ser salvo y cómo se puede tener una relación con Dios? Calvino decía, eso es gracia de Dios, solo Dios lo puede hacer. Es Él el que toma la iniciativa, es Él el que le da la fuerza a los hombres. Y si le seguíamos preguntando a Agustín, ¿y cómo Dios decide quiénes van a encontrarlo y quiénes van a recibir la fuerza? Agustín decía, Dios, en su infinita sabiduría y en su inescrutable, la palabra inescrutable quiere decir que no se puede conocer, no podemos llegar hasta allá. En su infinita sabiduría y en su inescrutable e inalcanzable voluntad ha determinado los que han de ser salvos. Eso causó en Pelagio más indignación todavía. Y no solo en Pelagio, sino en sus seguidores, que eran muchos. Y cuando le preguntábamos a Pelagio, ¿y por qué, Pelagio? ¿Por qué tú dices lo que tú dices? Y Pelagio decía, porque eso es lógico. No puede ser que Dios nos esté pidiendo algo que no podemos hacer. Porque si no, el hombre, como ya mencioné, es un títere. Y cuando le preguntábamos a Agustín, ¿y por qué, Agustín, tú dices lo que dices? Él decía, porque la Biblia lo dice. A ti quizás no te parece lógico, pero la Biblia lo dice. Y cuando nosotros leemos la Biblia y seguimos la lógica de la Biblia, nos damos cuenta que sí es lógico. Solo que no es lógico a la manera de los hombres, es lógico a la manera de Dios. La lógica de la doctrina de Agustín estaba en que Dios es Dios y nosotros, los hombres, somos criaturas. Y no solo somos criaturas caídas,
criaturas que han pecado contra Dios y que hemos quedado mortalmente enfermos, de tal manera que no podemos agradar a Dios, porque la enfermedad nuestra nos hace abominables delante de Dios. Claro, cuando Agustín decía eso, Pelagio se indignaba más, porque ahora se estaba llegando a una parte más profunda de esta controversia, y es ¿cuál es la naturaleza del hombre? Realmente, ¿quién es el ser humano? ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Si le preguntábamos a Pelagio, ¿quién es el hombre? Pelagio decía, bueno, el hombre es una criatura de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos nosotros podemos acercarnos a Dios si queremos. Esa era la respuesta de Pelagio. Pero cuando le preguntábamos a Agustín, ¿y cómo puede uno acercarse a Dios? ¿Quién es el hombre? Agustín decía, el hombre es un ser caído, muerto en delitos y pecados, bajo la maldición y bajo la ira de Dios, y el hombre es incapaz, no puede, es indigno. Como dice la Biblia, decía Agustín, el hombre es una podrida llaga, porque así dice la Biblia. Y todas las justicias nuestras son como trapo de inmundicia, porque eso también lo dice la Biblia. Entonces Agustín tomaba de la Biblia todo eso. Por supuesto, cuando Agustín decía que los seres humanos somos indignos, impotentes, caídos, en pecado, y que nuestras justicias y nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios, ¿ustedes cómo creen que reaccionaba la gente? ¿Con quién creen ustedes que se puso la mayoría? ¿De qué lado creen ustedes que se puso la mayoría? De Pelagio. No se olviden de ese nombre, Pelagio. Se les va a olvidar mucho de lo que estamos hablando ahora, pero un día se van a recordar de Pelagio. Y si no se recuerdan de Pelagio, acuérdense de estas dos formas de pensar completamente diferentes. Y eso hace 1700 años, 1600 años. Y como les dije previamente, no era algo nuevo, era algo que los egipcios, los griegos, los romanos, los persas, los babilónicos, todos desde el principio lo han creído, los seres humanos. Y la característica del Pelagio fue que tomó esas ideas que siempre han sido prevalecientes entre los hombres, y las vistió con lenguaje bíblico y las hizo parecer como que eso era el cristianismo. Y cuando Agustín detectó eso, dijo, eso no es cristianismo. Eso no es la doctrina bíblica, eso no es la doctrina de Dios. La doctrina de la Escritura, la doctrina cristiana, es que los hombres son pecadores, muertos en delitos y pecados, y que no tienen la capacidad. Y por eso Agustín decía, Señor, dame lo que pides, y pide lo que quieras. Porque si tú me das la capacidad, yo puedo. Si no me la das, no puedo. Estoy muerto. Hermanos, lo importante de esto, entre otras cosas tan importantes, es que la doctrina de Pelagio invitaba a los hombres a esforzarse y a sentirse muy orgullosos cuando lograban acercarse a Dios. La doctrina de Agustín invitaba a los hombres a humillarse, a doblegarse y a pedirle a Dios con un corazón quebrantado, Dios mío, ayúdame porque yo no puedo. Ten misericordia porque soy pecador. Ten compasión de mí porque voy para el infierno y no tengo manera de ser salvo si tú no tienes misericordia de mí. Esa era la invitación de Agustín. La invitación de Pelagio era, esfuérzate, tú puedes. Y cuando alguien sentía que podía, se volvía como los fariseos, que era una secta muy popular en los días del Señor Jesucristo. Ellos eran pelagianos. Claro, Pelagio no había nacido en la época de los fariseos, pero ellos ya eran pelagianos, porque ellos que creían que ellos podían, por eso se sentían superiores a los demás, se sentían más santos que los demás. Por eso se dedicaban siempre a estar acusando y juzgando a las personas que según ellos no eran tan esforzadas, ni tan obedientes, ni tan santas como ellos lo eran. ¿Se dan cuenta? Quizá uno piensa, bueno, a mí qué me importa Pelagio y qué me importa Agustín, no tiene nada que ver con mi vida, pero tiene mucho que ver con nuestra vida. ¿Cómo te vas a acercar tú a Dios?
¿Cuál es realmente la manera de acercarnos a Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Y si nosotros vamos y hacemos una encuesta entre la gente allá afuera, vamos a descubrir que la naturaleza humana, la inclinación de todos los seres humanos es ser pelagianos. Pensar, sí se puede. Claro, Pelagio, hermano, sí decía que uno necesitaba la ayuda de Dios. Pelagio decía, bueno, sí, Dios nos tiene que ayudar. Pero Dios no lo va a hacer, somos nosotros los que lo hacemos, con nuestras propias fuerzas. Agustín decía, claro, somos nosotros los que lo hacemos, pero no son nuestras propias fuerzas, son las fuerzas de Dios, que Él nos las da. Siglos más tarde, hermanos, muchos siglos más tarde, en el siglo XVI y XVII. O sea que si hablamos del siglo XVI y XVII, estamos hablando de 1300 años después. Solo déjenme regresar un poquito antes de tomar esta nueva etapa de la controversia. Lo que sucedió después de Pelagio y Agustín fue que la idea que quedó prevaleciendo en el mundo religioso y en el mundo en general fue la idea de Pelagio. De manera que la religión fue poseída, digámoslo así, durante toda la Edad Media. ¿Y ustedes saben cuál fue la religión principal durante toda la Edad Media? El catolicismo romano. El catolicismo romano. Bueno, durante todo ese periodo lo que prevaleció fue la idea de Pelagio. Prevaleció la idea de que la lógica dictaba que el hombre con sus obras y con sus esfuerzos y con sus penitencias y sus oraciones y sus ofrendas se acercaba a Dios. Y que los derechos de los hombres tenían que prevalecer. Por esa razón es que la religión cristiana comenzó a inclinarse hacia las buenas obras, hacia las penitencias, hacia los sacrificios, hacia cierto tipo de oraciones, pero cada vez más se alejaba de lo que la Biblia enseña. Hasta que en el siglo XVI y XVII apareció un grupo de hombres que fueron después conocidos como los reformadores. Y fueron conocidos como reformadores porque ellos buscaban devolverle la forma original al cristianismo, porque se había deformado con las ideas pelagianas y otras cuantas más que aparecieron por ahí. Y sin embargo el pelagianismo también volvió a cobrar relevancia. Cuando los reformadores aparecieron, ellos comenzaron a enfatizar la Biblia de nuevo. Y al enfatizar la Biblia, leer la Biblia y predicar la Biblia, ellos descubrieron que hacía muchos siglos atrás había habido un hombre llamado Agustín que había enfatizado esas verdades. Entonces ellos comenzaron a predicar la Biblia, pero también se apoyaban en las ideas de Agustín para que la gente supiera que no era una ocurrencia de última hora, para que la gente supiera que no era una interpretación humana, sino que ya había habido hombres que habían visto eso antes. Y no solamente Agustín, habían habido muchos otros hombres, por supuesto, pero solo estamos mencionando a Agustín porque él fue el principal representante y él fue el más claro y el más directo en enfrentar esta situación. Pero entonces los reformadores en el siglo XVII comenzaron a predicar nuevamente que el hombre es pecador, impotente e incapaz, y que Dios es el que toma la iniciativa y el único que tiene la capacidad de atraer a los hombres para que vengan a buscarlo. Que no es el hombre el que toma la iniciativa, ni es el hombre el que tiene el poder, sino que es Dios. Y cuando los reformadores comenzaron a predicar esto, el que mejor expresó estas ideas fue un hombre llamado Juan Calvino. Así que la gente comenzó a llamarle a esto calvinismo. Hasta el día de hoy, eso se conoce como calvinismo. Pero apareció otro hombre llamado Jacobo Arminio, y Jacobo Arminio comenzó a atacar a Calvino, y se formó otra controversia, similar a la que había habido siglos antes entre Agustín y Pelagio, solo que ahora, siglos después, 1500 años después, entre Arminio y Calvino. Mucha gente le llama a esa doctrina porque, por supuesto, durante la época de Calvino y de Arminio se volvieron a tocar los mismos puntos de los días de Agustín, pero surgieron otras cosas importantes por primera vez, o fueron enfatizadas de una manera más grande, ciertas cosas importantes, como por ejemplo la predestinación.
La idea de la predestinación surge de lo que Agustín había enseñado. Si los hombres están muertos en delitos y pecados, y son impotentes, y no tenemos la capacidad de buscar a Dios por nosotros mismos, estamos condenados al infierno, estamos condenados al aislamiento eterno de Dios, por causa de nuestro pecado. Entonces, Calvino dijo, si esto es así, y la Biblia así lo enseña, el único que puede salvarnos es Dios. Y no todos se van a salvar, sino solamente aquellos que Dios elija, que Dios predestine. Claro, la pregunta de la gente era, ¿y cómo sé yo si soy predestinado o no? ¿Y cómo sabemos quiénes son los predestinados y quiénes no son? Eso no suena bien, era la idea de la gente. Y Calvino decía, eso es algo que solo Dios lo sabe. Nuestra responsabilidad es humillarnos delante de Él, pedirle que tenga misericordia de nosotros. Y la única señal que nosotros podemos tener de que alguien es predestinado y que nosotros no lo sabemos a ciencia cierta es cuando una persona, con todo su corazón, con humildad y con arrepentimiento, busca a Dios. Pero aún así no podemos saber a ciencia cierta porque solo Dios lo sabe. Así que lo único que podemos hacer y lo que tenemos que hacer es acercarnos con arrepentimiento, acercarnos con humildad, pedirle a Él misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La invitación entonces de Calvino era al arrepentimiento, a la humillación. Pero entonces Arminio escribió 5 puntos en contra de los calvinistas. En realidad no fue Arminio el que las escribió, sino que fueron los seguidores de Arminio, ya conocidos como los antagonistas, porque se oponían a la doctrina de Calvino. Y no fue Calvino el que escribió tampoco los 5 puntos calvinistas, como se les conoce, sino que fueron seguidores de él años más tarde, que son conocidos como los 5 puntos calvinistas, que fueron escritos en una ciudad llamada Dordrecht, y hoy día se conocen como los cánones del sínodo de Dort. Los 5 puntos calvinistas son, primero, la total depravación del hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Segundo, la elección incondicional, que es Dios el que escoge a los que han de ser salvos. Tercero, que Dios escoge a un número específico, que nosotros no lo sabemos, y que Cristo vino a morir por esos a los cuales Dios escogió. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por esos a los cuales Dios escogió, que nosotros no sabemos quiénes son, solo Dios lo sabe. La cuarta doctrina es que Dios, cuando ha escogido a alguien, lo llama de una manera eficaz, de tal manera que esa persona, aunque vaya a dar la vuelta al mundo y aunque se hunda y aunque fracase, al final, si Dios lo ha escogido, va a venir. Y cuando venga, no va a venir con sus propios esfuerzos, va a venir arrepentido o arrepentida, va a venir humillado, va a venir buscando salvación, porque ya se dio cuenta que no puede con sus propias fuerzas. Y una de las características de una verdadera conversión, de una persona que verdaderamente se convierte, es que cuando llega al Señor, no llega porque le gustó la música de la iglesia, no llega porque le gustó el pastor de la iglesia, o porque se siente bien en la iglesia, sino que llega porque está humillado, está doblegado, ha reconocido que sin Dios no puede. Eso es lo que trae a un verdadero cristiano. Por eso, entre paréntesis, como una aplicación, ustedes ven que cuando una iglesia se llena, porque hay buena música, porque es muy entretenido el servicio, porque es muy agradable todo, las multitudes llegan a esas congregaciones, pero no llegan con ese quebrantamiento, con ese arrepentimiento verdadero, con esa conciencia de que son pecadores y que necesitan un Salvador. No llegan con esa conciencia. Quizás llegan necesitados a la iglesia, pero están buscando nada más una ayuda terapéutica, están buscando nada más sentirse bien, pasar la crisis y el problema, y una vez que pasan la crisis y el problema, lo que esperan es que en la iglesia los entretengan. Por eso hay tantos personajes cristianos. ¿Saben que la música cristiana es uno de los mercados más grandes en la música secular hoy día? Es tan popular la música cristiana hoy día que hay empresas de grabación que no tienen nada que ver con el cristianismo y están interesadas en el cristianismo, sin embargo han comprado los derechos porque es un buen mercado. Y el cristianismo hoy se ha
desfigurado de tal manera que la gente ya no entiende estas cosas, ni los predicadores las enseñan. Cuando uno prende la televisión o escucha muchos predicadores, lo que escucha son cosas tan agradables. Tú puedes salir adelante, hoy es un día maravilloso, hoy es el mejor día de tu vida, sigue adelante, vas a seguir adelante, dentro de ti hay una fuerza interna. Ese tipo de enseñanzas son las que se oyen. Y eso no es otra cosa que versiones diferentes, maquilladas de pelagianismo. Por eso es que el calvinismo es impopular. La gente no lo comprende y lo tergiversan. Por supuesto, hermanos, es importante entender, y creo que con lo que hemos hablado ahora es un poco más fácil entenderlo, de que el calvinismo en realidad no es una cuestión de Calvino. Si quisiéramos ponerle un nombre, sería más correcto ponerle agustinianismo. Pero tampoco es de Agustín, porque Agustín no aprendió en la Biblia. Si quisieran ponerle un nombre, sería más correcto ponerle paulinismo, porque fue Pablo el que lo enseñó. Pero para ser más correctos, tendríamos que decir mejor, esta es la doctrina bíblica. Eso es lo que la Escritura enseña. Y si somos más correctos todavía, pues bueno, bíblica es correcto, pero podríamos también llamarle que esta es una doctrina teocéntrica, está centrada en Dios. Mientras que el arminianismo, el pelagianismo es una doctrina antropocéntrica. Antropo quiere decir hombre, de ahí viene la palabra antropología, el estudio de los hombres. Antropocéntrica, centrada en el hombre. Esa es la diferencia. Por eso yo les decía a ustedes hace un momento que la diferencia entre la verdadera religión y la religión falsa es que la religión falsa está centrada en el hombre, en satisfacer al hombre, en la razón del hombre, en el esfuerzo del hombre, en la capacidad del hombre, en el orgullo del hombre, mientras que la religión verdadera está centrada en Dios, en la gloria de Dios, en la majestad de Dios, en la soberanía de Dios, mientras que el hombre es un pecador necesitado que solo Dios lo puede salvar. Esa es, hermanos, en breve la historia del pelagianismo y el agustinianismo. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? Tenemos algunos minutitos. Sí, Natanael. Wesley y Whitefield. Ellos eran dos predicadores ingleses. Eso fue después de la Reforma, que los dos habían aprendido el calvinismo. A mí no mucho me gusta usar el término calvinismo porque alguna gente lo usa para denigrar. No lo entienden, pero nosotros lo entendemos en nuestro contexto, ¿no? Los dos eran calvinistas, los dos tenían esta idea de Agustín, de la Biblia, de Pablo, y cuando vinieron a América a predicar, traían esta doctrina, pero en una ocasión Wesley vino a América para establecer iglesias y dejó, Whitefield vino a América y él era un predicador muy poderoso, no era muy organizado, pero era muy poderoso, y él tenía muchas iglesias y mucha gente bajo su responsabilidad y se la dejó a Wesley bajo su responsabilidad. Pero Wesley en ese momento se había, digámoslo así, contaminado con las ideas del arminianismo, y entonces él comenzó a enseñarle arminianismo a la gente de Whitefield. Entonces Whitefield le escribió una carta diciéndole que por qué él había hecho eso, y comenzaron una serie de controversias allí alrededor de esta doctrina. Era un debate que se hizo público porque uno de ellos se retractó de lo que ya antes había enseñado y comenzó a enseñar esta doctrina falsa, y entonces Whitefield le escribió para aclarar esa situación. Muy bien, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y espero que cada uno de nosotros tengamos cada vez más claro lo que es el arminianismo y el calvinismo. Quiero leer un pasaje final para cerrar esto en el libro de Romanos, por favor. Capítulo número 9. Escuchen al apóstol San Pablo hablando de estas cosas. En el versículo número 11 él está hablando de dos niños que aún no habían nacido, y sin embargo Dios ya los había predestinado. Estos dos niños se llaman Jacob y Esaú. Posteriormente llegaron a ser personajes importantes en la Biblia, pero leemos en el verso 11, dice: pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
¿Ven ustedes la distinción que está haciendo Pablo? Estos, sin haber nacido, Dios habló algo acerca de ellos, no por lo que habían hecho, porque no habían hecho ni bien ni mal, sino por el que llama, que es Dios. Se le dijo, verso 12, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Déjenme aclarar que la palabra aborrecí, en este contexto y en la Biblia, no quiere decir aborrecer como nosotros un sentimiento despreciable y malo, no, sino que aborrecer aquí significa simplemente dejarlo seguir en su propio camino. Entonces Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú lo dejé en su propio camino. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Quién creen ustedes que haría esa pregunta? ¿Un Agustín o Pelagio? Pelagio, ¿eh? ¿Arminio o Calvino? Arminio. Eso es injusto. Dios antes de que nazca está diciendo, Jacob amé, y a Saúl lo dejé que siga su camino. Eso es injusto. Esa era la reacción de Pelagio, pero es la reacción de todos nosotros, hermano, es la reacción de todo el mundo. Eso es injusto. Escuchen lo que Pablo dice, verso 14, en ninguna manera. Y él nos da una razón. Fíjense la razón que Pablo da para decir que eso no es injusto. Verso 15. Porque él a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La razón que Pablo da es que Dios ha dicho que Él va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero realmente, hermano, eso no le contesta la pregunta a un pelagiano. Porque va a seguir diciendo, bueno, pues eso demuestra que Dios es injusto, porque Él está diciendo que solo va a tener misericordia el que quiera tener misericordia. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es, a ti te puede parecer injusto, pero Dios es Dios. Y nosotros somos pecadores, impotentes. Eso demuestra que somos pecadores impotentes, que estamos condenados al infierno eterno, a menos que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y cómo puedo yo saber que Dios tiene misericordia de mí? Humillándote. Pero sigamos leyendo y yo voy a terminar ahora. En el verso 19, porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, responde Pablo, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La pregunta es, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El problema para la razón humana con esta doctrina es que lo humilla a uno, humilla el orgullo humano y le hace pensar a la mente humana, no, ¿cómo va a ser eso que yo no puedo? Como decía Pelagio, entonces somos títeres. Y Agustín respondía, no pide, si se esfuerza. Y cuando él escuchó que Agustín decía, dame lo que pides y pide lo que quieras, él dijo, Agustín está blasfemando contra Dios. Y entonces se encontraron estos dos pensamientos, chocaron estos dos pensamientos. Y eso quedó en la historia marcado como la gran controversia entre Pelagio y Agustín. Y quizás ustedes piensen, hermanos, bueno, realmente eso a mí no me importa mucho y no tiene nada que ver con mi vida diaria. Pero van a ver que sí, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Y tiene mucho que ver, sobre todo, con nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. De ahí sale la luz para comprender la religión verdadera y la religión falsa. Bueno, veamos, hermanos, qué es lo que está implicado en esta controversia entre Pelagio y Agustín. Pelagio, como ya lo dije, pensaba que el hombre tiene la capacidad, si se esfuerza lo suficiente, si tiene el deseo y si se lo propone, de agradar a Dios. Porque Pelagio decía, si no es así, entonces los hombres somos marionetas, sin responsabilidad, sentido en el significado de esa oración. Él le decía a Dios, dame lo que pides y pide lo que quieras.
Lo que Agustín estaba diciéndole ahí a Dios era: Señor, si tú no me das a mí la capacidad, yo no voy a poder agradarte a ti. Si tú no me das a mí las fuerzas, si no me das el entendimiento, si no me das el deseo, yo jamás voy a poder darte a ti lo que tú pides. Así que por favor, dame lo que tú pides y después pide lo que tú quieras. Pelagio, cuando oyó esa oración, reaccionó con disgusto y con rechazo y comenzó a atacar a Agustín, porque Pelagio consideró que esto era una blasfemia en contra de Dios, porque en su mente, en su doctrina, en su entendimiento, Pelagio pensaba que el hombre es capaz de hacer lo que Dios pide con sus propias fuerzas. Pelagio pensaba que Dios creó al hombre perfecto y que el hombre es capaz de agradar a Dios si se lo propone. Que el hombre es capaz de hacer lo que Dios... Como Pelagio pensaba que cuando Dios pide que hagamos algo es porque podemos hacerlo sin su ayuda, él pensaba también que Dios no nos podía hacer responsables de obedecer su ley si no tenemos la capacidad de hacerla, pero que Dios nos hacía responsables a todos los seres humanos por no obedecer su ley y que por lo tanto teníamos que cumplirla nosotros. Ahora, en realidad, hermanos, las ideas de Pelagio no eran originales. Pelagio no fue el primero que pensó en esto. Los griegos pensaban esto, los filósofos griegos, y los romanos también, pero los griegos fueron los que más lo pudieron expresar de una manera clara. Los griegos pensaban que el hombre es el que alcanza a Dios. De hecho, la palabra religión viene de dos términos, de donde nosotros podemos derivar esa frase religar. Religión era religar, volver a conectarse a Dios con el esfuerzo personal. Entonces los griegos tenían esa idea. Ustedes recuerdan que los griegos tenían muchos dioses en el monte llamado el Monte Olimpo, y ellos pensaban que había que hacer ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios para alcanzar a los dioses del Monte Olimpo. Y entonces Pelagio tomó esa idea filosófica. Durante las semanas anteriores hemos estado estudiando algunos de los errores que han atacado al cristianismo desde sus inicios. Una de las cosas que yo he estado mencionando frecuentemente en cada una de estas enseñanzas es el hecho de que los errores y las falsedades doctrinales que existen hoy día y que tanta confusión causan no son nuevas. Esas son solamente repeticiones de cosas que han sucedido en el pasado. Es lo que podríamos decir hoy un reciclaje de falsedades. Esas cosas han sucedido en el pasado y vuelven a suceder en nuestra época. Muy bien, el día de hoy yo quisiera invitarles para que viéramos otro movimiento que tuvo lugar en los primeros siglos y giró alrededor de un personaje llamado Pelagio. No sabemos su apellido, pero su nombre era Pelagio. Este era un predicador que reaccionó con un gran disgusto ante la enseñanza de otro hombre llamado Agustín. Agustín, en un libro que él escribió que se llamaba Las Confesiones, hizo la siguiente oración: dame lo que pides y pide lo que quieras. Una oración muy sencilla, ¿no? Pero piensen ustedes en ni capacidad moral. A Pelagio le parecía inaceptable que para cumplir los mandamientos de Dios fuera necesaria la gracia de Dios. Él estaba seguro que Dios no pedía nada que no pudiésemos nosotros lograr con nuestros propios recursos. Él pensaba que si la gente creía lo que Agustín enseñaba, la gente se iba a volver irresponsable y se iban a apoyar en la idea de que ellos no podían para vivir vidas libertinas, para vivir como quisieran. Entonces Pelagio, por supuesto, de acuerdo a su manera de pensar, predicaba fuerte y le decía a la gente que se tenía que esforzar y que ellos podían hacerlo y que tenían que hacerlo y que debían de esforzarse para hacerlo. Esa era la predicación de Pelagio. Agustín, por el contrario, predicaba: tú no puedes hacerlo,
Es imposible que tú lo hagas. Si lo quieres hacer, tienes que buscar a Dios, y tiene que ser Dios el que te dé las fuerzas para hacerlo, porque solamente Él es capaz de hacernos capaces de hacer su voluntad. Y eso que parecía una cosa realmente sin mucha importancia al principio, ni Agustín ni Pelagio la habían pensado profundamente, mucho menos el resto de la gente, comenzó a crecer y a crecer hasta convertirse en una tremenda y profunda controversia.